Bueno, vamos a seguir con nuestro ejercicio. Y vamos a hacer ahora un ejercicio resuelto. Dice, por ejemplo, fíjate en la casilla del carbono. Bueno, pues nos vamos a la casilla del carbono, pum, 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 nos buscamos aquí, pinchamos y vemos, aquí aparece el número 6, ¿vale? Así que el número atómico sería ¿quién? 6, ¿vale? Muy bien. Entonces volvemos, volvemos atrás y nos dice, por ejemplo, fíjate el número atómico del carbono que está igual a 6. Bien. Bueno, pues bien, eso significa que todos los átomos del universo tienen 6 protones en su núcleo. Es decir, cualquier átomo de carbono en cualquier punto del universo, por muy lejos que esté, por muy cerca, si está bajo el agua, si está dentro del Sol, si está en una galaxia recóndita, esté donde esté, cualquier átomo de carbono tiene 6 protones. 6 protones. Todos, repito, todos sin excepción. Todos los átomos de carbono tienen 6 protones, sin excepción. Jamás encontraremos un átomo de carbono que contenga 5 protones. ¿De acuerdo? Porque si tuviera 5 protones, pues ya no sería un átomo de carbono, sino que sería un átomo de boro. Si por algún procedimiento, de alguna forma, el carbono perdiese un protón, dejaría de ser un carbono y sería un átomo de boro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces está ya claro, ¿no? Que todos los átomos de carbono tienen 6 protones y, y que si no tuvieran 6 pues sería otra cosa, pero no sería un átomo de carbono, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tuviera 5 protones, pues entonces sería necesariamente un átomo de boro. Bien, bueno, por supuesto, si los átomos de carbono siempre tienen 6 protones, y ahora aquí esto vamos a hablarlo con cierta precaución. También tendrán 6 neutrones, 6 electrones si están neutros, si está en estado neutro. Si el átomo es neutro, me explico. El átomo normalmente tiene el mismo número de protones que de electrones, pero puede ser que un átomo pierda algún electrón o puede ser que algún átomo gane algún electrón. Entonces, puede ser que no tenga el mismo número de electrones. Entonces el átomo está ionizado, es un ion, tiene una cierta carga, pero en estado neutro tienen el mismo número de protones que de electrones siempre. ¿eh? Lo que pasa es que puede ser que se pierda algún electrón o que se gane algún electrón. Eso es posible. Entonces tendrán siempre 6 electrones siempre y cuando esté en estado neutro. Yo quiero que ponerlo aquí. Aquí yo hubiera puesto entre comillas o entre paréntesis. También tendrá 6 electrones si están en estado neutro, pero puede ser que tengan más o menos porque lo hayan perdido. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué pasa con los neutrones? Bueno, pues vamos a explicarlo. Pues aunque todos los átomos de un mismo tipo tienen siempre el número de protones, no sucede lo mismo siempre con el número de neutrones. ¿Vale? Es decir, ahí puede cambiar la cosa. Por ejemplo, hay átomos de carbono que tienen 6, 7 e incluso 8 neutrones. ¿Vale? Todos tienen una cosa en común, que tienen 6 protones. Pero hay átomos que pueden tener 6, otros pueden tener 7 e incluso 8. Pero esto no afecta a que sean átomos de carbono, es decir, siguen siendo ¿quién? Átomos de carbono, por supuesto, siguen siendo átomos de carbono. ¿Por qué siguen siendo átomos de carbono? Porque siguen teniendo 6 protones, aunque tengan otros neutrones. Claro, mientras sigan teniendo 6 protones, pues siguen siendo átomos de carbono. Bueno, pues al número conjunto de protones y neutrones, es decir, a la suma de protones y de neutrones de un átomo, a la suma de los dos, se le llama número másico y se representa por la letra A. Bueno, ¿y por qué se le llama número másico? Pues mire, másico viene de masa y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué se le llama másico? Porque como hemos dicho que los electrones prácticamente la masa es mucho más pequeña que la de los protones y neutrones. Para hacer la cuenta de la masa que tiene un átomo, me basta hacer a mí sumar las masas de quién, de los protones y de los neutrones, porque la de los electrones va a ser tan pequeña que en la mayoría de los casos no la voy a considerar, ¿vale?
Entonces por eso se le llama número másico, porque representa o nos da una medida de la masa que tiene un átomo. Porque solo los protones, no recuerden ustedes eso, solo los protones y los neutrones tienen una masa apreciable. No es que los electrones no tengan masa, eso es falso, los electrones tienen masa, pero es tan pequeñita que no la consideramos, ¿vale? Bueno, y entonces al número másico se le llama, se le representa con la letra A, ¿vale? Entonces aquí lo tienen ustedes, aquí tienen ustedes un diagrama, en el cual aquí tenemos el número atómico Z, que es igual a 6. ¿Qué significa Z igual a 6? Porque tengo 6 protones. ¿Cuántos neutrones tengo? En este caso, 8 neutrones. Entonces el número atómico, ¿cuánto sería? 6. Y lo representamos por Z. ¿Y cuál sería el número másico? Pues el resultado de sumar, ¿qué? El 6 con el 8, que sería 14. Aquí lo tenemos. El número másico sería 14. Es decir, que el número másico es la suma del número de átomos de protones más neutrones. Se representa por la letra A y es Z más quién, más N. Luego A es Z más N, donde Z quién es, pues número atómico. Y N quién es, el número de neutrones. Y A quién es, el número másico, ¿vale? Bueno, decirles que en algunos sitios esto aparece esto exactamente igual, pero el número atómico arriba y el número másico abajo. Ustedes por eso no se preocupen, ¿vale? No es posibilidad de equivocarse. ¿Por qué no es posibilidad de equivocarse? Porque el número másico siempre va a ser mayor que el número atómico, claro. ¿Por qué va a ser siempre el número másico mayor? Porque el número másico va a ser los protones más los neutrones. Entonces yo nunca me puedo equivocar. Siempre sé que el mayor va a ser ¿quién? El másico, y el menor va a ser el atómico. ¿De acuerdo? Es más, si se vienen ustedes aquí, pues verán como el que está aquí a la izquierda arriba es el número atómico. ¿Lo ven o no? Vamos a pinchar otra vez. Es el número atómico. Y aquí el número másico. Atómico y másico. Atómico y másico. ¿Vale? Bien, y dirán, bueno, ¿y cómo es que es posible que haya aquí 10,81 y 12,01? Bueno, pues precisamente por eso, por lo que estamos viendo, por lo que estamos viendo, porque resulta que como sin todos los átomos de, por ejemplo, hablando, centrándonos en el carbono, tienen 6 átomos, perdón, 6 protones, pero pueden tener diferentes números de neutrones. Entonces hay unos que son carbono con número atómico 12, sería 6 más 6, 12. Otros que sería 6 más 7, que son 13. Y otro que sería 6 más 8, que es este, 14. Entonces a este se le llama carbono 14. Y esto se le llama isótopo. Isótopo. Ustedes habrán escuchado y les sonará seguramente el isótopo. ¿Vale? Isótopo. ¿Y qué es un isótopo? Pues la palabra isótopo viene del griego iso, que significa igual, y topo, lugar. Isótopo significa igual lugar. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de isótopo con lo que yo estoy hablando? Pues porque si ustedes pinchan aquí, ¿eh? todos los átomos de carbono, tanto el 12 como el 13 como el 14, van a estar ubicados en este punto. Ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. ¿Y por qué ocupan el mismo lugar en la tabla periódica? Porque todos tienen ¿quién? Número atómico 6. Bueno, pero es que hay uno que tiene 6 protones, otro 7 neutrones y otro 8 neutrones. Muy bien. Pero todos son ¿quién? Átomos de carbono y ocupan el mismo lugar. Bueno, ¿y cuál es el que más se halla en la naturaleza? Bueno, pues yo les diré que no se hallan en la misma proporción. Entonces, cuando yo tenga que hacer las cuentas, tendré que poner aquí el valor medio considerado las frecuencias que aparecen en la naturaleza. Y por eso aparecen estos números tan raros, 30,97 o 28,09 o cosas así. Bueno, aparte de que otras consideraciones, como es la unidad de masa atómica, que no viene al caso ahora explicar, ¿vale? Pero efectivamente, pues en la naturaleza podemos encontrar y vamos a encontrar átomos que tienen el mismo número de protones y diferentes números de neutrones, que van a ocupar el mismo lugar en la tabla periódica, pero que van a tener diferentes números, a ver, número másico, ¿de acuerdo?
Y por eso se le llama isótopo. Iso del griego igual y topo lugar. Isótopo igual lugar. A ustedes les sonará mucho el carbono 14 porque es una forma de medir pues la antigüedad de un fósil, de un ser vivo, ¿eh? Puesto que el carbono 14 es radioactivo, y entonces midiendo la cantidad de carbono 14 que queda en los restos de unos restos que se hayan encontrado en cualquier sitio, pues podemos saber de una forma aproximada, con un margen de error por supuesto, siempre la edad de, de ese resto, de ese hallazgo. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, al ser el carbono 14 radioactivo, se va desintegrando y va quedando cada vez menos. Y midiendo de alguna manera lo que queda, pues somos capaces de calcular más o menos la fecha o de datar ese hallazgo. Bueno, dice, por ejemplo, en la imagen se representa un átomo del carbono 14. Bueno, hay carbono 12 y hay carbono 13, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos suena más el carbono 14 precisamente por esto de la arqueología, ¿de acuerdo? Que tiene 6 protones y 8 neutrones. ¿Su número másico es cuánto? 6 más 8, 14. Bueno, dos átomos del mismo tipo, con el mismo número de protones, pero que tengan diferente número de neutrones, se les llama isótopos, claro, que es lo que llevo explicando. Iso, que significa igual, y topo, lugar. Isótopo igual lugar. ¿Por qué? Porque aunque tengan diferentes números másicos, ocupan el mismo lugar en la tabla periódica y son átomos del mismo elemento. Practica todo esto con átomos, con lo que es el Z y el A. Ya les digo que no pueden equivocarse, porque el número másico siempre va a ser mayor que ¿quién? Que el número atómico. O sea que aunque me lo pongan arriba o abajo, pues yo debo saber distinguirlos con toda facilidad. Bien, bueno, ahora nos dan aquí una experiencia para que practiquemos, para que practiquemos con ella.